Bueno, mi nombre es Andrea Delgado y voy a exponer sobre las ideas principales, las ideas secundarias, qué es una reseña literaria y para qué se usa. Se denomina idea principal a un concepto de gran importancia en un escrito o texto. Es aquella que expresa en su esencia lo que quiere transmitir el autor. Constituye la causa principal del desarrollo de las ideas subsiguientes o secundarias. Estas ideas pueden ser explícitas o implícitas en el texto. Si las encontráramos implícitas, se debe emplear un proceso de abstracción, que es un procedimiento deductivo que permite sacar la esencia del texto, eliminando así los detalles del mismo. Para identificar las ideas principales se recomienda buscar palabras claves como verbos y sustantivos, fijarnos en la estructura del texto, ya que casi siempre las ideas principales se encuentran ubicadas en los primeros párrafos o en los últimos, identificar el tema principal del mismo y formular preguntas específicas al texto para que encontremos así de manera más fácil las ideas principales. Bien, las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal, sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar la idea principal y también se consideran como un apoyo para recordar la información principal del texto. Cuando hablamos de una reseña literaria, estamos hablando de un compendio crítico sobre una obra de literatura. Su estructura está conformada casi siempre por título o reseña, referentes, que son los datos relativos al objeto sobre el que se trabaja. Incluye específicamente los datos bibliográficos como autor, editorial, año de edición, etc. Una entrada en la cual se trata la ambientación del tema en cuestión y la descripción, obteniendo así los pros y contras de la obra y un análisis de valor y de utilidad de la misma. De igual modo, también se le agrega a la reseña literaria una opinión concreta donde el autor de la reseña deja patente qué le ha parecido la obra, si la recomienda o no y cuál es subjetivamente su aporte literario. Las reseñas suelen aparecer casi siempre en revistas, publicaciones especializadas en literatura y son realizadas por periodistas críticos expertos en la materia. Buenas, soy Mulín Morón. Hecho. Se entiende por hecho a toda situación, acción o idea que puede ser objetiva y constatable debido a que es real. Por ejemplo, la policía encontró un arma en el lugar de los hechos. O por ejemplo, el 5 de julio se celebra la firma del Acta de la Independencia, lo cual es un hecho veraz y constatable. Conclusión. Se entiende por conclusión a todos aquellos criterios y proposiciones que se establecen o se formulan como resultado de un proceso investigativo o experimental realizado previamente. Por ejemplo, luego del análisis de los resultados se concluye que el paciente necesita la aplicación de un tratamiento anticoagulante. O por ejemplo, luego de realizar las entrevistas se concluye que la persona ideal para ocupar el puesto es María López. El análisis. Se entiende por análisis al estudio detallado y minucioso de algún determinado tema o sujeto, con el fin de determinar su origen o cualquier otro aspecto relacionado con el mismo. Por ejemplo, si corremos juntos agarrados de la mano y esquivamos todos los obstáculos, podremos llegar más rápidamente a la meta. Por ejemplo, luego del análisis de los resultados, el doctor estableció su diagnóstico. Mi nombre es Daniela Benítez. Yo vengo a presentar lo que es la interpretación. Proviene del latín interpretar. Es la acción y efecto de interpretar. Este verbo se refiere a explicar o declarar el sentido de algo. La interpretación es el hecho de que un contenido material sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Pero, ¿cómo leer e interpretar un texto? Las frases de un texto producen reacciones diferentes en cada persona. Estas pueden ser oscurecidas por las emociones que puede estar presentando el individuo. El proceso de interpretación requiere de dos momentos que se realizan de manera simultánea. Una es el análisis
y la segunda es la interpretación. El primero garantiza y facilita al segundo, es decir, el análisis garantiza y facilita a la interpretación. Por otra parte, se encuentra también la paráfrasis. Este es el recurso de la expresión oral y escrita que consiste en la explicación y la construcción del contenido de un texto de cualquier género, donde se utilizan palabras distintas empleadas por un autor. Consiste en trasladar o traducir con nuestras propias palabras las ideas expresadas por otra persona. Los pasos básicos a seguir para escribir la paráfrasis serían la lectura general del texto, investigar el significado de las palabras desconocidas, subrayar las ideas principales y las ideas secundarias, redactar el texto, comparar la paráfrasis que se acaba de redactar con el texto original, para así verificar que no se ha perdido la idea principal, el tema principal del texto. Asimismo, también se encuentra la coherencia. Esta es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas de un texto. La coherencia de un texto se funda sobre la base de que los elementos presentes en él deben permanecer a lo largo de todo el mensaje. Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema. Es decir, un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman están relacionadas con el tema central. Sinóptico. Sinóptico es la evaluación de la estructura de un tema de manera clara, precisa y concreta. Se analizan todas las partes del tema. Esto puede servir para el análisis, la comprensión y el estudio de dicho tema. Por ejemplo, se puede realizar mediante corchetes o llaves. Se titula el tema y se estudia por partes, es decir, parte primaria, secundaria y terciaria. Sirve mucho para lo que es el análisis de un examen o de un tema importante que se debe realizar por jerarquía. La otra que tenemos es el concepto de inferencia. Inferencia es el análisis de una cosa a raíz de otra. Esto se puede utilizar mediante un análisis mental, lo cual puede ser positivo o negativo. Tenemos el ejemplo de mañana voy al cine. Podemos hacer inferencia de que vamos a ver una película, ya que el cine indica lo que es la película. Hola, soy Ana Pico y les expondré los siguientes temas: opinión, suposición e hipótesis. La hipótesis. La hipótesis es aquella explicación previa que busca convertirse en conclusión a un determinado asunto. Las hipótesis contienen información relevante y son de suma importancia en los estudios y análisis, ya que a partir de ellas pueden crearse nuevas teorías o dar respuestas. La hipótesis es la herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico, pero también suele utilizarse en el lenguaje cotidiano cuando solemos referirnos a suposiciones o conjeturas. La suposición. La suposición es la acción y efecto de suponer, es decir, dar por existente algo. La suposición da por sentado algo que aún no ha sucedido o que no tiene pruebas al respecto. Un ejemplo podría ser cuando salimos a la calle y observamos la acera mojada. Nosotros llegamos a suponer que ha llovido cuando aún no tenemos prueba de eso. La suposición también puede tratarse de una predicción o anticipación. Un ejemplo es cuando estamos observando un torneo de fútbol y suponemos qué equipo va a llegar a la final simplemente por los resultados previos que ha tenido este equipo o por los jugadores que contiene. Las características principales de la suposición es que siempre están basadas en opiniones y especulaciones. La opinión. La opinión deriva de la palabra opinion, que es de origen latino. Se utiliza para designar los juicios que emiten las personas sobre otras
o sobre hechos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales o religiosos. Se basan principalmente en el sentido común, en las influencias externas y siempre son sobre cuestiones que no tienen comprobaciones científicas. Platón lo consideraba una forma de conocimiento y la denominó doxa, siendo este un conocimiento inferior que nos llega a través de los sentidos. Siempre ha sido de suma importancia conocer las opiniones de las personas, sobre todo en el ámbito político y empresarial. La característica principal de las opiniones es su subjetividad.